Hola, ¿cómo están todos? Hello, how's everyone doing? Ah, me da mucho gusto por todos los que están aquí. I'm glad for everyone who's here. Ah, Ahí donde estás, dile a la persona que está a tu lado, estamos unidos en Cristo. Tell the person next to you, we are united in Christ. Amén. Sí, estamos unidos en Cristo. Estamos unidos en Cristo. La Biblia dice en el capítulo 2 de 40 al 47 de Hechos, The Bible says in chapter 2, verse 40 to 47 in Acts, que después de la venida del Espíritu Santo, that after the coming of the Holy Spirit, Pedro predicó y muchas personas creyeron y se reunieron a la iglesia de Cristo ese día. Peter preached and many people believed and joined the church of Christ that day. Como 3,000 personas se unieron ese día. About 3,000 people Y, that day. muchos de ellos fueron bautizados And many of them were baptized y fueron llenos del Espíritu Santo. and they're filled with the Holy Spirit. Y todos se reunían juntos y compartían la comida juntos y se mantenían unidos en la oración. And they all gathered together and shared food together and they remained united in prayer. La unidad siempre ha sido en el corazón de Jesús. Unity has always been in the heart of Jesus. Siempre ha estado en el corazón de Jesús la unidad. Unity has always been in his heart. La unidad de la iglesia, The unity of the church, la unidad de todos nosotros. the unity of all of us. La unidad siempre ha sido importante para Jesús. Unity has always been important to Jesus. Nuestro trabajo como creyentes debe de ser la unidad. Our work as believers should be unity. Debe de ser la unidad. Should be unity. Pero pienso que muchos de nosotros lo hemos pasado por alto. But I think we've overlooked it. Dios bendice la unidad. God blesses unity. Dios bendice una iglesia que está en unidad. God blesses a church that is in unity. Pero muchas veces no llegamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. But many times we fall short of what God wants us to do. Dios quiere que lleguemos a ser una iglesia en unidad. God wants us to become a church in unity, Una iglesia unida. a united church. Muchos de nosotros pasamos todo el tiempo peleando entre nosotros mismos. Many of us spend all our time fighting amongst ourselves, Chismeando, gossiping, criticando criticizing, y hablando acerca de todo el mundo. and just talking about the whole world. En lugar de crear unión, creamos división. Instead of creating unity, we create division. Hay gente que pelea todo el tiempo, There's people that fight all the time, los unos con los otros. with each other all the time. Nosotros como iglesia tenemos que aprender a guardar la unidad. We as a church need to learn to maintain unity. Una iglesia unida es importante. A united church is important. Le es importante a Jesús. It's important to Jesus. Como creyentes es importante proteger la iglesia. As believers, it's important to protect the church. Es por eso que es importante mantener la unidad. That's why unity is important to maintain. ¿Por qué la unidad es importante? Now, why is unity important? Porque Jesús ama la unidad. Because Jesus loves unity. Jesús ora para que todos nosotros estemos en unidad. Jesus prays that we all might be in unity. Yo pienso que el mundo sería un lugar mejor si hubiera más unidad entre los unos y los otros. I think the world would be a better place if there were unity among each other. Miremos lo que dice la iglesia, lo que dice la Biblia en Juan 17:21. Let's see what the Bible says in John 17:21. Dice, te ruego que todos estén unidos, It says, I pray that you may all be one. Padre, así como tú estás en mí, yo en ti. Permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. It says, I pray that they will be all one, just as you and I are one. As you are in me, Father, and I am in you, and may they be in us, so that the world will believe you sent me. La iglesia es un lugar donde debe de haber unidad. The church is a place where there should be unity Los unos con los otros. with each other. Si destruimos la unidad en la iglesia,
nos destruimos a nosotros mismos If we destroy unity in the church, we destroy ourselves. y destruimos la unidad. And we destroy unity. Ahora, para eso fue hecha la iglesia, para tener compañerismo los unos con los otros y tener unidad. Now that's what the church was for, so we can have fellowship with one another and unity. Dios nos formó para que no fuéramos personas solitarias. God formed us not to be solitary persons. Para que no fuéramos personas solitarias, So we're not solitary people, que estuviéramos todo el tiempo solos. that we're alone all the time. Jesús formó la iglesia Jesus formed the church para tener comunidad to have community y unidad and unity los unos con los with otros. one another. Para eso es la iglesia, That's what the church is para for, tener comunidad los unos y los otros. to have unity with each other. El Salmo 133:1 dice, Psalms 133:1 says, qué bueno y qué agradable es cuando el pueblo de Dios se reúne en armonía. how good and pleasant it is when God's people live together in unity. A Dios le agrada ver a todo su pueblo en armonía, God is pleased to see all his people in harmony, en unidad los unos con los otros. in unity with each other. Esto es lo que quiere Dios de su iglesia, This is what God wants from his church, que sea una iglesia unida, to be a united church, que seamos una iglesia en unidad, to be a church in unity, no una iglesia dividida, not a divided church, donde hay problemas todo el tiempo where there's problems all the time y división, and division, sino que Dios quiere que todos seamos unidos y nos tratemos bien los unos y los otros, where God wants us to be united and that we treat each other well, y que no critiquemos a nadie, and that we don't criticize anyone ni hablemos mal de nadie, or we don't speak ill of anyone, porque eso causa división. because that causes division. Eso causa división. That causes division, Y no nada más en la iglesia, and not only in church, sino que también en todo el mundo. but throughout the world. Simplemente mira y escucha las noticias. Just watch and listen to the news. Podemos mirar todo lo que está pasando en las We could noticias. see everything that's happening in the news. Hay pleitos, There's fights, hay guerras there's wars, en todo alrededor del mundo. and all over the world. Desacuerdos políticos, Political disagreements, conflictos conflicts, y falta de comunicación. and lack of communication. No hay paz, There's no peace, no hay unidad. no unity. Hay mucha división en todo el mundo There's a lot of division throughout the world, y en muchas partes de todo el mundo and in many parts of the world, hay división. there's division. No hay unidad. There's no unity. También en las familias Even in families y en los matrimonios and marriages, hay división. there's division. No hay unidad. There's no unity. Hay conflictos. There's conflict. Debemos de hacer lo mejor para que podamos crear unidad en la familia We must do the best to create unity in the family y en el matrimonio. and in marriage. La Biblia dice que nuestra prioridad número uno The Bible says that our main priority, number one, debe de ser la unidad. must be unity. Yo pienso que sí. I believe this is Debe true. de ser la unidad. It must be unity. El número uno debe ser la unidad. The number one is unity. Efesios 4:3 dice, Ephesians 4:3 says, esfuércense por mantener la unidad it says, make every effort to keep the unity del Espíritu mediante el vínculo de la paz. of the Spirit through the bond of peace. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. It says, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Debemos de mantener la paz. We must keep the peace. Debemos de mantener la unidad We must keep unity en el matrimonio, in en tu marriage, familia, in your family, en la iglesia, in church, la unidad con tus hijos, unity with your children, la unidad con todo mundo, unity with the whole world, para que ellos puedan ver so they can see y hagan lo mismo. and do the same. Para nosotros como padres No. debemos enseñar cómo guardar unidad en la familia. Now, we as parents, we must teach how to have unity in the family. ¿Por qué? Why? Porque los jóvenes están bajo mucho estrés Because young people are under a lot of stress por causa de la división en el hogar because of division in the home y por causa de los conflictos. and because of conflict. Y todo eso les está causando mucho estrés And this is causing them a lot of stress y mucha frustración and much frustration y división and division por causa de los conflictos. because of conflicts. Ahora, si tú estás causando división
Now, está mal. if you're causing division, it's wrong. No importa lo que sea, el problema que estés pasando, No pero ma- está mal. No matter what the problem is, it is wrong. Está mal causar división. It is wrong to cause Está division. mal causar conflictos. It is wrong to cause conflicts. Miremos lo que dice Juan 13:34. Let's see what John 13:34 says. Dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también a ustedes deben amarse los unos a los otros. A new commandment I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. Cuando nos amamos los unos a los otros, When we love one another, estamos demostrando la unidad. we are demonstrating unity. Hay poder en la unidad. There's power in unity. Dios bendice la unidad. God blesses unity. Cuando hay unidad en las familias, When there's unity in the cuando hay families, unidad en la iglesia. when there's unity in the church. 10 veces en los primeros 5 capítulos de Hechos, 10 times in the first 5 chapters of Acts, la Biblia dice que ellos guardaban la unidad the Bible says that they maintain unity en un mismo sentir, En en la- un mismo propósito y en un mismo espíritu. in one mind and one purpose and in one spirit. Y esto es lo que sucede cuando nos unimos todos juntos en un solo espíritu. And this is what happens when we are all united together in one El spirit. Espíritu Santo se derrama sobre nosotros. The Holy Spirit is poured out upon us. Se derrama sobre nosotros. He's poured out upon us. Y comenzamos a llenarnos de amor, paz, gozo y alegría. And we begin to be filled with love, peace, joy, and gladness. Nos llenamos de gozo, nos llenamos de paz y alegría. We're full of peace and joy and gladness Porque estamos bajo el Espíritu Santo. because we're under the Holy Spirit. Cuando desarrollamos la unidad, estamos mostrando que hay unidad entre nosotros. When we develop unity, we are showing that there's unity among us. Así como en el libro de Hechos había poder y crecimiento en la unidad. Just as in the book of Acts, there was power to grow in unity. Y así debe de ser en la iglesia. And that's how it's supposed to be in the church. Debe de haber unidad There's supposed to be unity. para que el Espíritu Santo sea derramado sobre cada uno de nosotros So the Holy Spirit will be continue to fill in each y one of seamos us. llenos del Espíritu And we Santo. will be filled of the Holy Spirit. Así como en el libro de Hechos, Just like in the book of Acts. cuando se derramó el Espíritu Santo sobre todos ellos. When the Holy Spirit was poured out among them all. Y había crecimiento en la unidad, And there was growth in unity en el Espíritu Santo. with the Holy Spirit. Y el Espíritu Santo nos sigue llenando de amor, paz y gozo y alegría. And the Holy Spirit continues to fill us with peace, joy, and gladness. Cuando hay unidad los unos con los otros. When there's unity with each other. Cuando hay unidad en la iglesia. When there's unity in the church. Y ese es lo que quiere Jesús de cada uno de nosotros. And that is what Jesus wants from each one of us. De guardar la unidad. To keep unity. Ahora, ¿cómo podemos manejar la división? Now, how can we handle division? Tenemos que alejarnos de las cosas que causan división. We must stay away from the things that cause division. Argumentos, Arguments pleitos and fights y discusiones. and discussions. Si tú quieres guardar la unidad If en tu you- familia, If you want to keep the peace and unity in your con tus family, hijos, with your children, con tu with your familia, family, con tus amigos, with your friends, con tus relaciones, with your relationships, tienes que alejarte de todos los conflictos. you must separate yourself from all those conflicts. Tienes que alejarte de todo eso You must separate yourself from para all que of that puedas guardar la unidad so you can keep the unity los unos con los otros. with each other. Mira lo que dice 2 de Timoteo 2:23. Let's see what 2 Timothy 2:23 Ahí lo says. dice bien claro. It says it very clearly Dice, here. no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. It says, don't have anything to do with foolish arguments and vain talks, for they lead to quarrels. Terminan en pleitos. They end in fights. Terminamos peleando. It ends in quarrels and fighting. Si discutimos con las personas, If we just argue with people, simplemente causamos más problemas. we just cause more problems. No tengas pleito con nadie. Don't have fights with Ni anyone, alegues con nadie. or don't argue with Ni anyone. discutas con Don't nadie. discuss with no one.
Porque todo eso causa división en la familia, because all of that causes division in the family, en el matrimonio in the marriage, y con tus amistades and with your friends, y en la iglesia. and in the church. Todo eso causa división. All of this causes division. Si estás en un lugar donde siempre hay pleitos y conflicto, puedes hacer esto. If you're always in a place where there's fights and conflicts, you can do this. Tú puedes hacer algo. You can do something. Puedes orar, You can pray. puedes ayunar You can fast por la unidad for unity del matrimonio, of your marriage, de tu familia, of your family, de tus your amistades, friends, la iglesia. and the Y church. por la iglesia podemos orar por todo eso. Yes, we can pray for all of this. Cuando hay conflictos, When there's conflicts, cuando hay división, when there's division, no debemos nosotros ser los causantes de la división. we must not be the cause of the divisions. Debemos de ser personas de paz, We must be people of peace, que guardan la paz, who keep the peace, que guardan la unidad, who keep the unity, así como lo dice la Biblia. just like the Bible says. Jesús oraba para que hubiera unidad entre los discípulos. Jesus prayed that so there would be unity among the disciples. Esa fue la última oración que él hizo That was his last prayer para sus discípulos that he made for his antes de que él disciples fuera a la cruz. until before he went to the cross. Él oró para que ellos pudieran guardar la paz los unos con los otros. He prayed so they can keep peace with each other. Y él sigue orando por nosotros And he keeps praying for us para que nosotros podamos guardar la unidad. so we can keep the Y unity. no nada más por nosotros, sino por todo el mundo. And not just for us, but for the whole world. Esto no quiere decir que tú no tienes que orar, This doesn't mean that you don't have to porque pray Jesús está orando por nosotros because Jesus is praying ahí en for el you cielo. in heaven. No, tenemos nosotros que orar. No, we must pray. Tenemos que seguir orando, We must continue praying orando y orando todo el and tiempo. praying all the time. Hay que recordar las palabras, hay que no recordar las palabras negativas. Let's not remember negative words. No, palabras buenas, palabras que guardan la unidad. Good words, words that keep the unity. Tenemos que hacer eso. We must do this. Tenemos que seguir orando We must keep praying por la paz, for peace, por la unidad. for unity. ¿Por qué? Porque las palabras lastiman a los demás. Why? Because words hurt other people. Sí, las palabras negativas lastiman a los demás. Negative words hurt others. Y no nada más a los demás, And not just others, sino que también nos lastimamos a nuestros hijos. but we also hurt our Nos children. lastimamos a nosotros mismos We hurt ourselves en el matrimonio in our y marriage también a nuestras amistades. and in our friendships. Una de las herramientas que Satanás usa es la división. One of the tools Satan uses is division. Es la división. It's division. Satanás usa la división Satan uses division. para ponernos en pleito los unos con los otros, So we would fight with each other en la familia, in the en family, el in matrimonio the marriage, y en la iglesia. and in the church. Esa es una herramienta favorita de Satanás That is one of Satan's favorite tools para mantenernos desunidos to maintain us en las disunited relaciones. in our relationships. Su propósito es de causar desunidad y división en la iglesia y en todo el mundo. His purpose is to cause division in the church Pero- and the whole world. Pero Dios nos ha encargado de guardar y cuidar la unidad But God has charged us to guard and care for unity y hacer todo lo posible y todo lo que sea necesario para guardar y cuidar la unidad and to do everything possible and everything necessary to guard and care for y unity prevenir las divisiones and to prevent disunity en la familia, in the family, en el in matrimonio the matrimony, y en la and in congregación. the congregation. Tenemos que ser personas de paz. We must be people of peace. Tenemos que ser personas que no causan divisiones, We must be people that don't cause divisions, que no causamos divisiones, that we don't cause divisions, sino causamos unidad. but we cause unity. Satanás hará cualquier cosa para causar la división Satan will do anything to cause division, y usará a gente para lastimarnos los unos a los otros. and he will use people to hurt one another. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Have that ever happened to you? Yo pienso que sí. I believe so. Nos lastimamos los unos a los otros. We hurt each other. Dios usa a gente, Satanás usa a gente para lastimarnos los unos a los otros. Satan uses
people to hurt each other. No se diga en las familias. No se diga en las familias. En las familias, en los Oh, matrimonios. in matrimonies and families. Y es por eso que hay muchos divorcios y divisiones en todo el mundo. And which is why there's so many divorces and divisions in the world. Por causa de la división. Because of division. Por causa de los problemas. Because of Por problems. causa de los pleitos. Because of fights. Por causa de todo lo que está sucediendo. Because of everything that is happening. Satanás trató de destruir a mi matrimonio, Satan tried to destroy my marriage, pero no lo logró. but he didn't succeed. No lo logró. He didn't succeed. Y tratará de hacer lo mismo en tu And matrimonio, he will try to do the same in your marriage, en tu familia, and in your family, con tus amistades, and with your friends, en la iglesia. in the church. Él tratará de hacer cualquier cosa para destruirte, He will do anything to destroy you, para causar desunidad, to cause disunity, para causar división, to cause division, para causar conflicto to cause conflicts en tu familia, in your family, en la iglesia, in the church, con tus amigos, with your con friends, tus amistades, with your friends, con tu novia, with your con tu girlfriend novio. or boyfriend. Es la herramienta favorita de Satanás, That's the favorite tool of Satan, de causar división, to cause division, de causar división. to cause division. Busca la manera de unir a las personas y no dividirlas. You look for ways to unite people, not to divide them. Eso debe de ser nuestro propósito, That must be our purpose, de buscar la manera de unir a las personas, to find ways to unite en people lugar de dividirlas instead of divide them o desunirlas. or disunion them. Mira lo que dice 2 de Corintios 15:18. Let's see what 2 Corinthians 5:18 Dice, says. todo lo nuevo viene de Dios, quien nos ha reconciliado con Él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. It says, God has restored our relationship with Him through Christ and has given us this ministry of restoring relationships. Entonces, ese es el trabajo de nosotros, So that's our job, de reconciliarnos los unos con los otros, to reconcile with each other, de no pelear, and not fight, sino de reconciliarnos. but reconcile with Ese each es el other. trabajo That is our job, de cada uno de nosotros, of each one of no de us, causar división, not to cause division, sino causar unidad. but cause unity. Cuando tú quieres reparar una relación When you want to repair a relationship donde no hay unidad, where there's no unity, tiene que haber reconciliación. there must be Tienes reconciliation. que reconciliarte. You must reconcile yourself. La reconciliación quiere decir restablecer la relación. Reconciliation means reestablishing La relationship, relación los unos con los otros. the relationship with each other. Quiere decir que estás en paz con todo mundo. It means being at peace with everyone, Que estás en paz con todo mundo. that you're at peace with everyone. Mira lo que perdón. La unidad quiere decir que resuelves cada malentendido y problemas que están pasando. Unity means that you resolve every misunderstanding and problem that is happening, Todo lo que está pasando. Everything Todos los that's problemas happening. que están pasando en tu all your vida. problems that happen in your life. Y entonces podemos tener unidad. And then we can have unity, Y podemos caminar todos juntos. and we can all walk together En lugar de estar peleando todo el tiempo. instead of fighting all the time. Porque la realidad hay mucha división en todo alrededor del mundo. Because the reality is there's a lot of division all around the world. ¿Cuántos de nuestros argumentos son por las cosas pequeñas? How many of our arguments are over the little things? Yo pienso que muchos. I believe a lot of them are. Muchos de los problemas que tenemos en el matrimonio, A lot of problems that we have in the matrimony, especialmente en el matrimonio, especially in son por marriage, cosas pequeñas, they're over little things, por cosas chiquitas. very little Yo things. pienso que a todos nos ha pasado eso. I believe that all of us have gone En through las this amistades. in our friendships. Yo pienso que sí. I believe so. Hay mucho conflicto en todo el mundo. There's a lot of conflict in the world. El mundo está lleno de guerras, The world is full of wars and divisiones, divisions, argumentos, arguments, prejuicios y prejudices, racismo. and racism. Lo puedes ver. You can see it. Simplemente prende la televisión. Just turn on your TV. Prende la televisión. ¿Y qué vas a escuchar? What are you going to hear? Puras cosas negativas vas a escuchar.
Many things you're going to hear. Puras cosas negativas vas a escuchar. Many things you're going to hear. Y como resultado de todo eso, tenemos relaciones rotas y divididas. And because of it, we have a lot of broken relationships. Tenemos relaciones rotas y divididas. We have relationships broken and divided. Tenemos una economía inestable. We have a bad economy. Tenemos un gobierno We inestable. have an unstable government. Tenemos matrimonios inestables. We have unstable match. Si tenemos todo eso inestable. Y tenemos vidas inestables. Y tenemos vida inestable, and we have unstable lives. Ahora yo los reto a cada uno de ustedes Now I challenge each one of you que te comprometas to commit a ser una persona de unidad. to be a person of unity, No de división, not of division, sino una persona de unidad. but a person of unity, No en un mundo lleno de conflictos. not a world full of conflicts, Ser un constructor de puentes. but be a builder of bridges. Construir puentes. Build bridges Y no un constructor de muros, and not builders of walls, sino un constructor de relaciones. but a builder of relationships. Pero muchas veces nosotros, en lugar de construir puentes But many times, instead of building bridges en nuestras relaciones, in our relationships, construimos muros. we build walls. Muros. Walls. Ya, walls. Construimos muros. Yeah, we build walls. Debemos de ser construidores We must be builders de relaciones of relationships y buscar formas de unir a las personas en lugar de separarlas. and look for ways to bring people together instead of separating them. Mira lo que dice 2 de Corintios 5:19. Let's see what 2 Corinthians 5:19 says. La Biblia dice esto. Dice, Dios estaba reconciliando al mundo con él, sin tener en cuenta los pecados de nadie. Ese es el mensaje de reconciliación que nos encargó anunciar. It says God was using Christ to restore his relationship with humanity. He didn't hold people's faults against them. And he has given us this message of restored relationships to tell others. Hay que reconciliarse con Dios. We have to reconcile ourselves to Si tú God. tienes conflictos If you have conflicts con nadie, with someone, o tal vez estés pensando, yo no tengo conflictos con nadie or ahorita, maybe you're saying, I don't have conflicts with anyone right now, los vas a tener. you're going to have them. Vas a tener conflictos. You're going to have conflicts. Porque siempre hay conflictos. Because there's always conflicts. Hay que reconciliarse We must reconcile ourselves con Dios with God y estar en paz con Dios and be at peace with y God estar en paz con todo mundo. and be at peace with the whole world. Ahora, ¿qué es lo que está causando división en tu matrimonio, en tus amistades o en una relación? Now, what is causing division in your marriage, your relationships, or in your friendships or relationships? ¿Qué es What is it que no has sido capaz de resolver? that you can't been able to resolve it? Necesitas reconciliarte con You, Dios you need to reconcile with God y con tus amistades. and with your friendships. Eso es lo que necesitas hacer. That's what you need to do. Cristo pagó el pecado para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Él, Christ paid for sin so that we can be reconciled with him, para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Él that we will be reconciled with him y con todos los demás, and with everyone else, con todo mundo. with the whole world. Por medio de Cristo, Dios perdona todos nuestros pecados Through Christ, God forgives all of our sins y hace las paces con todos. and he makes peace with everyone A través de Cristo through Christ. recibimos la salvación, We receive salvation el perdón and forgiveness por todos nuestros pecados. for all of our sins. Dios nos manda a que seamos uno en Cristo. God commands us to be one in Christ. Sí, Dios nos manda a que seamos uno en Cristo. He commands us to be one in Christ. Así como Él, Just like he, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo just like the Father, the Son, and the Holy Spirit son uno. are one. Nosotros debemos de reconciliarnos con Dios We are to be reconciled to God y ser uno con Dios. and be one with God. Ser uno con Dios. Be one with God. Debemos de ser unidos
los unos con los otros We must be united with one y another guardar la unidad, and keep unity, no siempre peleando not always fighting o lastimando a alguien con nuestras palabras, or hurting other people with words, sino guardar la unidad, but keep unity, reconciliarnos reconcile with los each unos other, con los otros. with each other. Porque eso fue lo que hizo Jesucristo en la cruz. Because that is what Jesus Christ did on the cross. Cuando Él estaba muriendo en la cruz, When he was dying on the cross, Él nos estaba reconciliando con Dios. he was reconciling us with God. Estaba haciendo las paces. He was making peace. Él estaba haciendo las paces He was making the peace con nosotros, with us con Dios. and with God. Jesucristo lo pagó todo en la cruz. Jesus Christ paid it all on the cross. Nos reconcilió con Dios He reconciled us with God para que nosotros viviéramos en paz so that we can live in peace los unos con los otros, with each other, no lastimándonos, not hurting each no other, criticándonos, not criticizing each no other, hablando mal de los demás, not talking about bad o about los others, unos por los otros, but praying for one another sino manteniendo la paz, and maintaining peace, manteniendo la unidad, maintaining the unity, guardando la paz, la keeping unidad peace and unity en Cristo. in Christ. Esa fue la oración que Jesucristo hizo That was the prayer Jesus made por sus discípulos for his disciples. y lo sigue haciendo por la iglesia And he keeps doing it for the y church por todo el mundo. and for the whole Él world. sigue orando que haya unidad He keeps praying that there would be en unity todo el mundo. in the whole world. Nosotros debemos de hacer eso, de guardar siempre, siempre la unidad. We must do that always, always try to keep the unity. Debemos ser unidos los unos y los otros, We must be united with one another, así como Dios es uno. just like God is one. Amén. Amen? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. We're going to stand and we're going to pray. Y vamos a orar por la unidad, And we're going to pray for unity, por la unidad de la iglesia for the unity of the church y reconciliación and reconciliation en el matrimonio, in matrimony, en la familia, in family, en nuestras amistades in our friendships, y con todo mundo. and the whole world. Hacer las paces, Make the steps hacer las paces, and make the steps ya, los unos con los otros. with each other. Make the peace. Make the peace with each Hacer other las paces los unos con los otros. and make the peace with No each estar other peleando. and not be fighting. Señor Jesús, Lord Jesus, te doy gracias, Señor, por este día. I give you thanks for this Te day. pido, Señor Jesús, que nos ayudes a guardar la unidad I ask you, Lord Jesus, to help us keep the unity los unos con los otros. with each other, Que no peleemos, Señor, that we don't fight, Lord, sino que nos des la reconciliación, Señor. but give us reconciliation, Lord, Que podamos reconciliarnos los unos con los and otros we can reconcile with each other y no estar peleando siempre, and not always fighting all the time, sino orar por la reconciliación, but pray for reconciliation, orar por la, Señor, por la unión, but pray for union, pues sí, orar por la unidad, pray for unity, orar por la unidad todo el tiempo, Señor. pray Jesús. for unity all the time, Orar los unos por los otros. pray for one another. Te lo pedimos, Señor We Jesucristo. pray this, Lord Jesus. Tal vez tú estás en pleito con alguien. Maybe you're in a fight with someone. Tal vez no hay unidad. Maybe there's not unity. Tal vez no hay unidad en tu familia. Maybe there's no unity in your Tal family. vez no hay unidad con tus amistades, Maybe there's no unity with your friends, con tus hijos, with your children, con tus amistades with your o friendships, con todo mundo. or with the whole world. Yo oro para que haya unidad, I pray that there will be unity. para que haya unidad en tu familia, There will be unity in your family. haya unidad con tus hijos, There will be unity with your children. haya unidad en la There iglesia, will be unity in the church. haya unidad los unos con los There will otros, be unity with each other, orando todo el tiempo praying all the time, y haciendo amistades, and making friendships, guardando la paz, keeping the peace, guardando la paz, keeping the peace, guardando la unidad keeping y the, vivir todos en unidad y And- alegría y gozo. and we all live in unity, peace, and joy. Te damos gracias, Señor Jesús, We give you thanks, Lord por Jesus, este tiempo, Señor for this Jesucristo. time, Lord Jesus.
Gracias, Señor Jesús. We thank you, Lord Y Jesus. bendecimos la iglesia, And we Señor. bless the church, Lord Que la Jesus. iglesia guarde la unidad, Let the church keep the peace. la unidad y la paz. They keep the unity and peace. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. Amén, amén, amén. Amen, amen, amen.